mi amigo Gmail tiene una mala costumbre, que es cuando se mandan más de tantos mails, te ponen en la lista negra durante unas horas. Entonces lo que hice fue joder a Gmail. Entonces mando a través de un correo de Gmail los correos para que no me pongan en la lista negra. Y lo pongo para que todas las contestaciones que ustedes me manden por ese mail me caiga al el mail común de arquitectura de los ordenadores. ¿Está? Así que por ahí busquen, porque puedo llegar a estar en una lista como si fuera spam, ¿está? Por cualquier cosa. Hoy lo que se mandó fue, bueno, hice una revisión de los trabajos que se habían entregado y de los cuestionarios que se habían contestado, ¿sí? A las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde. Si alguien A mí, contestó después de las a 4 mí de me la llegó. tarde, no va a estar seguro. Sí, a mí me llegó un mensaje tuyo en spam y hoy a las 4 de la tarde sobre la revisión de nota que hiciste. Bien, bárbaro. Así que por eso, cualquier cosa, fíjense, porque cuando mande así mail masivos, va a salir con este otro mail, ¿sí? Que es de Gmail. Está bien, dice arquitectura de los ordenadores, pero es de Gmail. ¿Está? Profe, Es para evitar, ya le digo, es para evitar el tema de spam. a mí Que me no llegó me, perdón, de spam. el mail es... Que no me bloqueen la cuenta de arquitectura de los ordenadores porque la necesito. ¿Está? Sí, profe, a mí me llegó el mail ese que me mandaste vos y te lo respondí porque yo la semana pasada entregué los dos trabajos y figuro como que no lo entregué. Porque cargó. Yo sinceramente, Y te mandé las eh, capturas que me figura como que ya está entregado también. sí, sí, bárbaro, pero yo te Claro. creo, el tema está en el tema es que yo no lo veo, ¿está? Si yo no lo veo, no te lo puedo corregir, por eso es que, inclusive, eh, no recuerdo, sí, no recuerdo tu apellido, sí, ese tema. Yo, viste, por ahí tengo lo que se llama memoria fotográfica, ¿está? A ver. No te preocupes, vamos a buscarlo, no, 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 es lo de menos a eso. Listo, gracias. O sea, buscándolo en algún lado tiene que estar, o sea, no puede ser que esté perdido. ¿Sí? O sea, es tan fácil como eso. Tampoco hay que confiar en Google. Cuestionario, esto es la comisión 113. A ver, arquitectura. Bueno, después lo busco, no, no te preocupes que en algún lado puede estar. Listo, gracias, profe. A mí me figura, te digo, a mí me está figurando como amarillo.
Me figura como si lo estuvieras haciendo en este momento. Bueno, puede ser un error del sistema, ¿eh? No te preocupes. Quédate tranquilo que eso después lo veo. Ahora, después de terminar con ustedes, lo analizo. A ver qué fue lo que pasó. Quédate tranquilo que lo miro. Estamos. Listo, gracias. Sí. Me figura en amarillo, el That Quiz me figura como que lo estuvieras haciendo ahora. ¿Está? Eso es lo que me está figurando en amarillo. El otro, el de Google, no me fijé. Pero bueno, puede suceder. Así que después me voy a fijar a ver qué es lo que pasa, porque normalmente DatKiss no falla. Entonces ahora que me empieza a fallar, te podés imaginar, con esto se toman los exámenes, me pongo medio loco. Pero bueno, es software. Tiene sus errores. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de lo que estuvimos trabajando. Bueno, nosotros hablamos de lo que eran datos, de lo que era información, ¿sí? Hablamos de lo que es el hardware, ¿sí? Mencionamos lo que era el software y mencionamos lo que era el firmware. Hablamos de las unidades de almacenamiento, ¿sí? Y ahí es lo que yo les decía, bueno, vamos a hacer la corrección en línea. Muchos le acertaron y muchos no, el tema de por qué, sí, en 1024 y no 1000 era muy fácil, era por la base del sistema, que es 2, es imposible que me vaya a dar 1000 porque 2 a la 10 es 1024, ¿sí? O sea, por algo muy sencillo, ¿sí? Como la base es 2, nunca me va a dar un número entero en ceros, ¿sí? Porque el otro, la base es 10. Con respecto, hablamos de lo que era la estructura del diseño de una computadora. Estuvimos hablando del esquema de von Neumann, ¿sí? El diagrama de los 3 bloques, donde tenés la unidad de entrada, la unidad de salida, la unidad de proceso, la cual tiene una unidad de control y una unidad aritmética lógica, de la cual nosotros hablamos en la clase pasada junto con las memorias, ¿sí? Y hablamos que había una memoria llamada principal, que era la memoria RAM generalmente, junto con la caché, que era una memoria que se usaba para trabajar. Nosotros decíamos que los programas estaban activos, ¿sí? Siempre y cuando estaban dentro de esa memoria RAM. Esa memoria RAM era volátil. Eso significaba que si yo a la máquina la desenergizaba, esa memoria perdía el contenido, ¿sí? Habíamos hablado también que la estructura de esa memoria estaba conformada por flip-flop, que eran elementos biestables, o sea, tomaban un valor 0 o un valor 1, ¿sí? Son circuitos con memoria. Y que para poder almacenar la mínima información, nosotros con un 0 y un 1 no hacíamos nada, necesitábamos como mínimo 8 bits, o sea, un byte, para poder guardar un carácter. Y habíamos hablado algo de los códigos americanos estándar de intercambio de información, ASCII, donde están los 256 caracteres del 0 al 255, que son los 8 bits, las combinaciones de 8 bits que ustedes tienen de ceros y unos. Sí, eso fue lo que se había hablado más o menos. Hablamos de las generaciones de computadoras, ¿sí? Dijimos que la primera eran grandes, valvulares, disipaban mucho calor. La segunda fueron achicando el tamaño porque se pasó de la válvula al transistor, después los circuitos integrados y cada vez con mayor nivel de integración. Baja la temperatura y ya no, ahora decimos que aumenta la temperatura, porque las velocidades son tan altas que a partir de un modelo de computadora en su momento que fue el 486, se le empezó a poner ventiladores a las computadoras dentro, no el ventilador de la fuente, que ese normalmente siempre lo trajo. Una fuente, al tener que transformar corriente de 220 o 110 en su defecto a distintos voltajes que necesitan los componentes del equipo, necesita sí o sí un ventilador. Los que tienen ventiladores ahora y disipadores necesariamente son los micros
¿sí? El micro, y también todo lo que sea video. Entonces, estamos necesitando una serie de disipadores y coolers que son necesarios para disipar el calor. Si esos ventiladores no estuvieran, si esos disipadores de calor no estuvieran, tendríamos un gran problema porque las temperaturas de trabajo que levantan debido a la fricción que hay dentro del circuito, porque ustedes saben que la electricidad no es nada más ni nada menos que un fluido, ¿sí? Ese rozamiento que genera la alta velocidad, la frecuencia de funcionamiento que nosotros tenemos, hace que se levante mucha temperatura. Bueno, ahí también después tenemos que hablar, cuando hablemos del tema de micro, la diferencia que hay entre frecuencia y velocidad. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando uno va a comprar la computadora, habla de velocidad y habla en megahertz o gigahertz. Esa no es velocidad, eso es frecuencia de funcionamiento. Si uno hablara de velocidad de microprocesadores, tendría que hablar en MIPS, MIPS, millones de instrucciones por segundo. Lo que pasa es que uno va a una casa de computación y pide un micro de tantos MIPS y lo van a mirar medio raro, así este tipo está totalmente dado, no sabe de qué está hablando. Porque uno cuando compra una computadora pide, mira, quiero un chip de 3,5 GHz, de 2,5 GHz, ¿sí? O de 1,3 GHz con tantos núcleos. Y lo que realmente ahí estamos hablando es de frecuencia y no de velocidad. Pero bueno, eso cuando nosotros hablemos de microprocesador, bueno, justamente se darán esas diferencias, ¿sí? Entonces, las altas velocidades, las altas frecuencias de funcionamiento que nosotros tenemos hacen que las máquinas de ahora tengan necesidad de disipar calor. Algunos se compran los gabinetes adecuados con sus coolers, ¿sí? Sus sensores de temperatura, y otros se compran unos gabinetes que terminan levantando como el viejo capó del fitito, que lo levantan en el capó, ¿sí? Para refrigerar el motor, u otro agarran y le meten un ventilador para darle fresquito, ¿sí? O sea, hay muchas opciones para refrigerar. Después ya van a ver que, bueno, pasamos por refrigeración por líquido, pasamos por refrigeración por gas, ¿sí? Hay ciertas formas científicas, técnicas de poder refrigerar un micro que no andar haciendo esas cosas, de andar desarmando la máquina, ¿sí? Sobre todo lo que hacen con las notebooks, ¿no? Que le compran esa base con cooler divino, ¿sí? Pero bueno, ante la imposibilidad de poder arreglar el cooler de la notebook, ¿sí? Suelen colocar esas bases con cooler que tratan de ventilar un poquitito a nuestra pobre computadora que está sufriendo los embates de la temperatura. Bien, básicamente ese es un repaso de todos los temas que nosotros fuimos viendo. Y el profesor se está olvidando de grabarlo. Así que vamos a grabarlo porque si no, ahora sí. Yo me pongo a la clase y me olvido, como es costumbre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? Bueno, hoy teníamos que ver la segunda parte de la unidad número 2. Acá ya estamos hablando de instrucción, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la unidad de control? La unidad de control, ¿qué componentes tenía? La unidad de control, ¿qué componentes tenía? ¿Se acuerdan? Ahí estamos compartiendo un poquito. ¿Sí? Pónganse a estudiar, miren que falta un mes para el parcial. ¿Sí? Pónganse a estudiar. Si no, se le van a juntar todos los datos y no van a saber qué hacer. ¿Sí? Inclusive estoy viendo que hay poquito que... A ver, yo considero que... ¿Cuántos somos? A ver, quiero ver cuántos somos. Un segundo, 30 somos. Conmigo, 30, somos 29. ¿En práctica cuántos se juntan? Más o menos. ¿Alguien tiene una idea? Creo que la misma cantidad. La misma cantidad. La misma, me parece. Fíjense, estoy mandando a este curso 70 mails. O sea que hay 41 alumnos que no responden, no saben, no contestan. ¿Está? Después tengo que ver cuántos son los que entregaron. Acá el pobre Tarrago Juan Manuel, que no le pusimos nada, tenemos que ver qué pasó. Sí, ahí ya lo marcamos para no olvidarnos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿se acuerdan que había dentro de la unidad de control, ¿sí? Tiene por finalidad administrar
y controlar todos los componentes de la computadora. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho eso. ¿Sí? En la estructura se encuentran distintos elementos que cumplen misiones específicas. Una de las tareas más importantes es la de poder ejecutar o correr un programa para resolver un problema. Entonces, dice, en el interior del circuito del microprocesador se encuentran los elementos esenciales. El contador de programa, o contador de direcciones, el address counter, el PC, counter program, el registro de instrucción y el decodificador. Y yo les había dicho que esto le pegaran una leída, ¿por qué? Porque lo que venía ahora es el núcleo fundamental de cómo funciona un programa. ¿Está? De cómo se lee una instrucción y cómo se ejecuta. Lo que se llama el ciclo de la instrucción. ¿Está? Entonces, el contador de programa me va a estar indicando la dirección de la próxima instrucción. Eso grábenselo. ¿Sí? Hay una instrucción que se está ejecutando y hay otra que ya está en la mira. La que está en la mira está en el contador de programa. El contador de programa es un circuito contador cuyo contenido indica la dirección de la próxima instrucción a procesarse y de un programa en ejecución. Se encuentra en la unidad de control. Contador de programas. ¿Sí? Después, registro de instrucción. Es el lugar donde se encuentra la instrucción que se está ejecutando en este momento. ¿Sí? Suponiendo que tenemos la primera instrucción, que es, por ejemplo, borrar la pantalla, y la segunda es leer un número, el contador de programa está mirando donde está leer un número y en el registro de instrucción está borrar la pantalla. ¿Está bien? Entonces, en el registro de instrucción está la instrucción que se está ejecutando en este momento. ¿Sí? Y después está la matriz de traducción, ¿sí? O decodificador, que también se lo suele llamar así, que es el que genera las señales para que los componentes se activen. ¿Está? O sea, para que se realicen las actividades que se tienen que hacer. ¿Está bien? Esos componentes, ¿sí? Están en la unidad de control. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Entonces esas tres cosas las vimos nosotros en la clase pasada. Sí, se entiende. Perfecto. Esas tres cosas las vimos la semana pasada, no, perdón, la semana anterior. Ahora bien, vamos al ciclo de instrucción. Dice, las instrucciones que constituyen un programa tienen que contestarle a la unidad de control, que es la encargada de resolver los problemas, dos preguntas. ¿Qué hay que hacer y con quién hay que operar? Nosotros dijimos que las computadoras habían sido creadas a idea y semejanza del hombre. Cuando yo tengo que hacer algo, a mí me tienen que decir qué tengo que hacer y cómo debo hacerlo. Son las mismas preguntas. Son las mismas preguntas que se tiene que responder al microprocesador. Dice, y acá nos da, dice, tomemos el ejemplo de la suma de dos números. Para poder operar sobre ellos se deben encontrar en alguna posición de memoria, por ejemplo, en la posición 4 y en la posición 5 de la memoria principal. La instrucción debe indicarle al computador que debe sumar. Contesta la pregunta que hago. Debe sumar. Y luego las posiciones de memoria en las cuales se encuentran los datos que van a intervenir en la operación. Se le responde al computador con quién tiene que operar. ¿Está? Si vos le tenés que decir suma y le tenés que decir qué tiene que sumar. Si vos no se lo decís, el computador no sabe. Bueno, acá dice, ¿cómo lo escribiríamos a nivel humano? Por ejemplo, a nivel humano yo lo escribiría como ADD 4,5. A nivel de máquina se tendría un conjunto de bits que indica que ADD es sumar. Esto por ahí se le suele llamar mnemónico. ADD viene de addition, ¿ah? De suma en inglés. Y el otro conjunto de bits constituyen las direcciones de memoria principal en la cual se encuentran los datos a sumar. La posición de memoria 4 y la posición de memoria 5 donde están los datos. Esto es una suposición. Yo le estoy dando a la máquina en esa instrucción qué hacer y dónde tiene que buscar los datos para operar. Le estoy diciendo, sumame lo que está en la memoria 4 con la memoria 5. ¿Sí? El conjunto de bits que definen la operación a realizar se denomina campo del código de operación
Y el conjunto de bits que definen la utilización de operando se denomina campo de direccionamiento. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Está? Por lo que estamos viendo, una instrucción tiene dos grandes partes, por ahora. ¿Sí? Tiene dos grandes partes. El código de operación, qué hacer, y por el otro lado, el campo de direccionamiento. El campo de direccionamiento es darle las direcciones para saber con quién tiene que operar. ¿Sí? Después ya vamos a ver que el código de operación se le agregan distintos tipos de direcciones. ¿Sí? Porque hay instrucciones de una dirección, de dos direcciones, de tres direcciones. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Está bien? Está bien. Las instrucciones están compuestas por dos partes: el código de operación y el campo de direccionamiento. En el ejemplo que yo les di, el código de operación sería donde está add, la operación que tiene que hacer, una suma, y el campo de direccionamiento, las dos direcciones que ustedes tienen. La suma de bits del campo del código de operación y del campo de direccionamiento me dan el formato de la instrucción. ¿Está bien? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que el campo de operaciones, el código de operaciones de 4 bits, ¿sí? Y el campo de direccionamiento es de 8 bits, el formato de la instrucción es de ¿cuántos bits? 4 y 8 me da 12. ¿Está bien? Ustedes disculpen que voy lento, no es que lo estoy tratando de estúpidos, por favor, faltaba más, pero esto es muy importante que lo entiendan, porque si no lo entienden, no van a poder seguir adelante con esto que estamos viendo. ¿Está bien? Porque después hay un montón de cosas que nos van a llevar a trabajar con una petit computadora, que es una computadora simulada, y después ustedes van a trabajar, a partir de mitad de año, en teoría, en práctica, van a trabajar con el 8085 y van a trabajar con corridas de programa. Entonces es importante que lo entiendan. ¿No entendemos esto? Nos va a ir mal en lo otro. Profe, Sí. yo para entender un poco mejor, acá en código de operación y campo de direccionamiento, un ejemplo sería, como dijo antes, sobre un imprimir pantalla y otro ejemplo sumar. ¿Cómo lo podemos tomarlo? A ver, o sea, lo trato de razonar un poco. Mirá, a ver. Yo compartí con ustedes una pantalla, discúlpenme. Vamos así. Ahora sí. Vamos a suponer que vos tenés 8 bits. ¿Está bien? Está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Está bien? Bueno. Las direcciones, los campos de direcciones, vamos a suponer que este tiene dos campos de direcciones. Los campos de direcciones tienen que ser iguales, necesariamente. ¿Sí? Tienen que ser iguales, necesariamente. ¿Por qué? Porque las posiciones de memoria son una sola. Entonces, si yo tengo, vamos a definir que los dos primeros bits, ¿sí? Este y este, los dos primeros bits, el primero y el segundo bit, ¿sí? Esos dos conforman el código de operación. Entonces, si el código de operación es de 2 bits, ¿cuántas instrucciones podés tener? Y bueno, ¿cuántas combinaciones de 0 y 1 tenés? 0, 0, 0, 1, 4. 1, 0 y 1, 1. O sea que esta máquina podría realizar 4 operaciones diferentes. Llámalas como quieras a estas operaciones, ¿sí? Llámalas como quieras. Esas operaciones pueden ser de suma, de escritura, de lo que vos quieras. O sea, estos dos de acá arriba son código de operación. Yo voy a ejecutar 4 instrucciones diferentes.
Y ahora me quedan 6 bits para las direcciones, suponiendo que yo tengo, ¿sí?, 3 por acá y 3 por acá, yo trabajo con 2 direcciones. Esta va a ser la dirección 1 y esta va a ser la dirección 2. Si yo tengo direcciones de 3 bits, ¿cuántas posiciones de memoria voy a tener? Muy fácil, 2 elevado a la 3. O sea, 8. dicho de esa manera, 8 posiciones de memoria. ¿Se entiende? Entonces, esta Sí. máquina direcciona para 8 bits. Perdón, para 8 posiciones de memoria. Voy a tener la posición de memoria 000, la 001, la 010, la 011 y así sucesivamente hasta la 111. Esta máquina puede realizar 4 operaciones diferentes y tiene 8 posiciones de memoria para trabajar. ¿Está bien? Las instrucciones las que vos quieras. Elegí 4. Por ejemplo, suma, leer. Suma, escribir y fin. Chau. Ponemos esas 4. Y después en las posiciones de memoria vos pondrás los datos que quieras. ¿Está bien? Está bien, buenísimo. Usarás 2 para guardar datos y otras para poner instrucciones. Una para leer, una para hacer la suma y otra para mostrar el resultado. Y los otros 2 te quedan para guardar los datos. Ahí tenés 5 direcciones usadas ya. 3 para las instrucciones y 2 para guardar los datos. Y nos quedamos así. ¿Se entiende? Está, listo, ahora sí. Ahora sí. Es complejo, es complejo. Yo no te pido que lo entiendan de entrada. ¿Hasta ahí vamos? Podría ser un solo campo de direccionamiento también, ¿no? Sí. Ya vamos a ver. Por ahora no se preocupen, pueden ser 3 también. ¿Está bien? Por ahora no se preocupen, quédense tranquilos. Pues después ya vamos a ver cómo se direcciona. Por ahora es solamente entender esto. Bien, la suma de bits. Dijimos entonces que el código de operación al campo de direccionamiento nos da el formato de la instrucción. Era lo que vimos acá. Recién vimos un formato de instrucción de 8 bits. ¿Está bien? El ejemplo que hice en el Paint. Dice, en la figura 4 vemos una palabra de instrucción de 8 bits. Bueno, la misma. ¿Sí? En donde las 2 primeras me da el código de direccionamiento y los otros 2 los campos de direcciones. ¿Sí? Código de operación y campo de direcciones. Acá te dice, ¿ves? Dice, en el microprocesador el código de operación puede ser distinto al del indicado, por supuesto. Las instrucciones y los datos para poder operar se encuentran en memoria principal, lo que habíamos dicho. Para que este programa se ejecute tiene que estar en la memoria RAM. Si está en un disco, no nos sirve. Si está en el pendrive, no nos sirve. Se tiene que trasladar desde ahí hasta la memoria RAM para que se ejecute. Sí. El programa se resuelve instrucción por instrucción, lo que habíamos dicho. Dijimos que la computadora, ¿se acuerdan? Era universal, ¿sí? Era automática, ¿se acuerdan? ¿Qué más era? Secuencial. Numérica y secuencial. ¿Está bien? Acá está. Las instrucciones, o sea, el programa se resuelve instrucción por instrucción, paso a paso. Y cada instrucción tiene un ciclo. Y acá viene a donde tenemos que ir, el ciclo de la instrucción. Dice, el ciclo comienza cuando la instrucción cuya dirección indicada en el contador de programa se transfiere desde la memoria principal al registro de instrucción. ¿Está bien? Entonces, el primer paso es transferir. Yo esto se lo voy a simplificar porque estos de acá se van a empezar a volver locos. Lo primero que hace el contador de programa, ¿qué hace? Mantiene la instrucción que está próxima a ejecutarse. ¿Está bien? Claro. Entonces, el primer paso que hace es, cuando el contador de programa mira esa instrucción, lo que va a hacer es tomar esa posición de memoria, que está en memoria RAM, y la va a llevar al microprocesador. Eso se llama, sí, transferencia. De memoria principal pasa al registro de instrucción. El registro de instrucción, ¿sí? El registro de instrucción, cuando la instrucción se encuentra en el registro de instrucción, pasan varias cosas. El contador de programa, ¿sí? Aumenta 1, siempre y cuando la instrucción no sea de salto. El contador de programa aumenta 1, o sea que ya mira la próxima instrucción. Y la matriz de traducción
empieza a generar las señales, traduce lo que está en el registro de instrucción y el decodificador manda las señales a los dispositivos necesarios para que se cumpla lo que se está diciendo en ese registro de instrucción. Esta operación se llama interpretación. ¿Sí? Finalmente, la instrucción, una vez que el decodificador le mandó las instrucciones eléctricas que correspondían, la instrucción se ejecuta cumpliéndose. De ahí que el ciclo de instrucción está resumido en estos pasos que están acá. Primero, la transferencia de la instrucción cuya dirección se indica en el contador de programa al registro de instrucción. 2. El contador de programa se incrementa en una unidad. 3. El decodificador o matriz de traducción interpreta la instrucción y prepara los circuitos necesarios para que la operación se realice. 4. Finalmente la operación se ejecuta. Los 4 pasos enunciados se denomina ciclo de instrucción. O sea, el contador de programa, ¿sí?, manda, la instrucción se va al registro de instrucción, el contador de programa aumenta 1, la matriz el decodificador manda la señal a las unidades que correspondan para que se ejecute la instrucción, se ejecuta la instrucción. Todo esto se llama ciclo de instrucción. Los 3 primeros pasos, o sea, la transferencia, ¿sí?, la suma del contador de programa de 1 y el envío de la decodificación, a ese paso se lo llama búsqueda o transferencia. Eso está acá abajo. Y al último paso se lo llama ejecución. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿sí?, ¿cómo se divide el ciclo de instrucción? Hay 2 respuestas posibles. Uno son 4 pasos. El proceso de transferencia, ¿sí? 2, el registro de instrucción, que aumenta el contador de programa. 3, la decodificación. 4, la ejecución. O bien, yo puedo contestar que tiene 2 grandes etapas. Uno que engloba las 3 primeras, o sea, transferencia, aumento del contador de programa y la traducción, eso se llama búsqueda o transferencia, y el último paso, el de ejecución. ¿Sí? Eso es básico. Sí o sí lo tenemos que saber. Podemos decir que el ciclo de instrucción está constituido por 2 grandes etapas, la transferencia y la ejecución. ¿Sí? Que es lo que yo acabo de responder. Bien. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, todo claro, profe. Bueno, acá no me gusta el salto que hace. Sí, porque salta enseguida a los buses. ¿Qué son los buses? Uno cuando le habla de buses dice, estos son los colectivos. Ustedes van a ver que en una placa madre, motherboard, si uno la amplía, me están dando el control, va a ver que hay una serie de linitas, ¿sí?, que están uniendo los distintos componentes. Bueno, cada liñita de esa son conectores que se llaman buses en su conjunto. Estos mismos buses que nosotros encontramos acá van a estar dentro del microprocesador. ¿Está bien? Entonces, cuando a mí me hablan de buses, lo que estamos hablando es de la forma de conexión que nosotros tenemos entre los distintos componentes, ¿sí?
inclusive dentro del microprocesador, nosotros vamos a encontrar buses. ¿Bien? Entonces, dice, las computadoras tienen distintos componentes que para realizar su tarea deben vincularse entre sí. Los elementos que los unen o vinculan a los distintos componentes internos de la computadora se llaman buses. El bus es un conjunto de cables o pistas conductoras de electricidad que conducen señales eléctricas que representan en determinado sentido para la arquitectura de las computadoras. Los buses que tenemos son 3, pero algunas bibliografías dan 4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nosotros tenemos que decirle a la computadora qué hacer y con quién. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control. ¿Está bien? Bus de datos, bus de direcciones, bus de control. Y un cuarto bus, que es el bus que lleva la alimentación a los distintos componentes. O sea, porque de alguna manera el microprocesador se tiene que alimentar. De alguna manera la placa de video se tiene que alimentar. De alguna manera la memoria RAM se tiene que alimentar. De alguna manera los distintos componentes que están en la placa madre se tienen que alimentar. Entonces son los buses de alimentación. Acá tenemos un esquema muy básico de qué une cada cosa. ¿Sí? El bus de datos, fíjense, las memorias, ¿sí? El bus de direcciones, el bus de control, los periféricos, el bus de alimentación eléctrica está en todos lados, ¿sí? El bus de control a los input-output, ¿sí? Para los periféricos, al microprocesador, ¿está? Para eso se usa el bus de control. Los bus de direcciones van a ir al micro, a la memoria, ¿sí? También van a ir al input-output y el bus de datos, de la misma manera. Fíjense que ahí tienen las conexiones, ¿sí? Después podremos hacer a lo mejor un esquema un poquito mejor. Esta estructura de buses también se encuentra dentro del microprocesador. En ese caso, los buses se llaman buses internos, ¿sí? Y a estos representados que nosotros vimos acá afuera, están en la placa madre, se los llaman buses externos. ¿Cómo se manifiestan los buses en una placa madre en forma externa? Y bueno, los buses en una placa madre en forma externa, ¿sí? Se visualizan con los distintos conectores que nosotros tenemos para, por ejemplo, ¿sí? Colocar controladoras, colocar memoria, conectar la placa de video, distintos puertos que nosotros tenemos, como los USB, ¿sí? Los conectores para los discos, ¿sí? Los conectores para la fuente y distintos elementos que nosotros vamos a ir conectando y que vamos viendo que hay conectores a lo largo de toda la placa madre. Ahí podemos ver bien en la ampliación, ¿sí? Las líneas de los buses, ¿sí? Las líneas conectoras de los buses. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Sí, No voy a hablar profe. mucho más porque después vamos a hablar de placa madre, entonces. Y vamos a hablar bien del tema de cómo son los buses y todo lo demás. Bien, acá se termina lo que es la unidad número 2. Las actividades de la unidad número 2, esto que está acá, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Yo la semana que viene vamos a dar un repaso completo de la unidad 1 y de la unidad 2. Se va a levantar un nuevo cuestionario de la unidad número 2. ¿Sí? Se va a levantar un cuestionario nuevo. Y yo a lo mejor les preparo algún cuestionario más. El tema está en que voy viendo que no hay actividades, todos los que han tenido que entregar, faltan algunos a entregar, entonces quiero ver qué es lo que pasa, ¿sí?
y en base a eso no los quería recargar de trabajo, porque tampoco sé, no pude hablar con Germán Baró, con Luciano, con respecto a él, cómo le está exigiendo el tema de la práctica. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, tampoco les quiero recargar demasiado, porque sé que las otras materias también vienen completitas. ¿Sí? Bien. A ver, pará, ahí estoy viendo. Estaba viendo recién. ¿Qué sé? ¿Sabes? Agustín Príncipe me dice, mirá, Tarragó, a ver, acá está, mirá, acá apareció. Acá apareció Tarragó. Listo. Ahora el que me aparece en amarillo es Agustín Príncipe, que me dice que la está haciendo. Va, ya la hizo, pero la dejó abierta. Con un 40. Algo pasa acá, ¿ven? Así que vamos a actualizar. Ahí está, ahí la terminó de hacer. Bueno, eso después lo voy a ver. Bien. Entonces, gente, a partir de la semana que viene van a tener nuevas actividades para realizar. ¿Estamos? Yo ya les diría, empiecen a leer del libro, ¿sí? Empiecen a leer del libro. Acuérdense que el libro lo tienen acá en la teoría. A ver dónde estaba. Lectura obligatoria. Espera que me molesta esto que está acá. Estructura interna del APC. ¿Sí? Váyanse a donde dice microprocesadores, al título microprocesadores. Y péguenle una leída porque eso es lo que viene ahora. Microprocesadores. ¿Sí? Y acá yo les voy a ir, péguenle una leída nomás, como para tener básicamente una idea, y charlamos sobre eso la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, profe. Dale, perfecto. Sí, sí. Bueno, gente, cuídense y nos estamos viendo la semana que viene. Profe, Decime. una pregunta. ¿Sí? Voy a comprar una compu. ¿Intel i7 o Ryzen 7? Cualquiera de las dos son buenas. ¿Qué memoria le vas a poner? 8 GB, para empezar. Cualquiera de las dos anda bien. ¿Qué placa madre pensás ponerle? Me mataste. Hay una más o menos buena. Para actualizarla. Si le vas a poner Intel, ponele Intel. Vas a gastar un poco más de guita, pero Intel anda perfecto. Si vas a trabajar con la otra, fíjate cualquiera de las compatibles buenas que haya, una Asus, lo que venga, que encontrés, porque actualmente no lo sé qué es lo que está viendo, ¿sí? Ponele algo más o menos bueno que sea compatible con AMD y va a andar como un caño. Las dos máquinas son buenas. Intel lo que te va a salir es 35-40% más. Eso ya lo sabemos. Pero las dos están funcionando muy, muy, muy bien. Te digo que yo tengo mezcla de AMD e Intel y qué diferencia no tengo de entre qué quejarme. No tengo de qué quejarme. No se nota la diferencia. El que te lo dice es porque quiere hacerse ver. Son máquinas buenas las dos. Para lo que lo usamos nosotros, ¿está bien? Para lo que lo usamos nosotros. Ahora, no, el que te dice, no, porque para los juegos, mirá, son las dos buenas. No te preocupes, las dos te van a andar bien. Después fíjate qué placa de video le vas a poner, ¿sí? No te quedes con la placa de video interna que traen, porque si le pones placa de video, le dejas la placa de video interna, vas a tener que ponerle más memoria. Pensá que si vos trabajás con la placa de memoria interna que trae la mother, te vas a encontrar que te come gigas de tu memoria. Entonces ahí 8 no te van a hacer. Eso seguro. Sí. Por eso, si tenés una placa de video externa, fíjate que le pones. Volvemos a lo mismo. Si tenés Intel, fíjate las que vienen para Intel y si no, las propias que tiene. Porque vieron que cada compañía se compró su fábrica de video. Sí, están a full encima. No es más como antes, que uno decía, no, porque ahora Intel se compró su propia compañía de video y AMD hizo exactamente lo mismo.
y si le pones intercalada, lo más factible es que alguna falla tenga. Y entonces ahí perdés rendimiento. Está, bueno. Bueno, gente, nos vemos la Gracias, profe. semana que viene entonces. Hasta luego. No, bueno, Muchas gracias. chao. Buenas noches. Hasta luego, Chao, profe. buenas noches.